Bienvenidos una vez más a este su canal, Yo Soy Jesús. Hoy es lunes 9 de diciembre. Les invito para que tengamos nuestro momento de oración antes de dar paso a nuestra reflexión. Cierren sus ojos, hagamos una respiración profunda. Hay momentos en que nos preguntamos, toda esa información que vamos obteniendo, ¿por qué no la conocimos antes? Y es seguro, Padre, que nos responderás que todo es un proceso, pero es un proceso que nosotros debemos de buscar. Y lo buscaremos cada vez que nosotros busquemos encontrarnos con nosotros mismos. Cuanto más conciencia vayamos haciendo en la vida, dejaremos de ser inconscientes para dejar de repetir lo mismo y poder ir descubriendo cada vez más la verdad. Sí, Padre. Cuántas cosas hemos padecido, hemos sufrido o hemos visto sufrir precisamente porque no hemos querido salir de lo mismo para poder vivir conscientemente. Cuando se vive conscientemente, Padre, van apareciendo las cosas. Vamos conociendo cada vez más lo que no conocíamos, sabiendo lo que no sabíamos y creyendo en lo que debemos de creer. Sí, Padre. Gracias por insistirnos una y otra vez que debemos de despertar, abrir los ojos para poder darnos cuenta quiénes somos y en base a lo que somos, saber vivir como somos, como es tu plan, Padre. Vivir la alegría de ser hijos tuyos, descubriéndonos a nosotros mismos, descubriendo tu grandeza en nosotros y la grandeza de tu presencia dentro de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos conocernos cada vez más y respetar ese proceso en nosotros, porque nos impulsas a que es un proceso de ir conociéndonos poco a poco y conocerte cada vez más a ti. Sí, Padre. Gracias por todo. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Así sea. Ahora vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Las experiencias de la mayoría de nuestras familias desconocían tantas cosas que ahora nosotros ya conocemos. Y es el caso que vivimos la mayoría de nosotros. La diferencia de edades entre un hermano y otro es de 1 año. Y en algunos casos es un poco menos. El hecho de que al nacer un nuevo hermano en la familia, el hermano más grande se sentía abandonado y sufría las heridas del abandono. Aparecían las consecuencias en la edad adulta. Es importante tomar en cuenta un aspecto de gran relevancia y que es importante considerar, y es el sentir de la propia madre. Ya habíamos comentado que el hermano mayor se sentía desplazado del hermano que había nacido después de él, precisamente porque al considerar las atenciones que el recién nacido tenía, el hijo mayor se le hacía a un lado y se sentía rechazado. Hablábamos de esas situaciones, pero también debemos de considerar el sentir de la madre. El sentir de la madre era la preocupación de pensar cómo atender las necesidades de cada uno de los hijos, ya que cada uno iba teniendo distintas necesidades según su edad. Y también agreguemos todavía más el quehacer de la casa, que podemos imaginar fácilmente que aquello era algo pesado, o era pesado, más que cuando se conocía que la situación económica en la mayoría de las familias no era muy espléndida. Había la mentalidad que se tenían que tener los hijos
que Dios te diera. Y todavía existe esa idea en algunas personas que desconocen que no es los hijos que tú quieras o que los dos, si los padres de familia, quieran tener, sino más bien los que los papás puedan mantener. Recordemos que Dios respeta la libertad de cada uno de nosotros. Así, cada persona elige lo que quiere. Por lo tanto, Dios te da los hijos que tú puedas mantener. Pero ahora que ya se tienen otros conocimientos y otra manera de pensar, es importante considerarlo todo por el bien de cada persona. Pero regresemos a la figura y el sentir de la madre de familia. Ante la ignorancia que se tenía en aquellos tiempos, la madre sufría en su interior. ¿Y a quién podría manifestarle su realidad de vida si todas las personas pensaban de la misma manera? Pues es tu cruz y ni modo. Esa es la voluntad de Dios y tienes que cargarla. ¿Cuánto sufrimiento habría en la madre de familia? ¿Cómo reclamarle a Dios? Porque pensaba que sería una blasfemia poderle reclamar a Dios. Y se tenían los hijos uno tras otro, pero nunca se esperaban lo que vendría, lo que ahora conocemos, las consecuencias de lo que ahora se tiene, de lo que ahora tenemos de conocimiento. Es seguro que la madre pensaba en cómo atender a sus hijos y sufría en cómo solventar las necesidades de todos ellos. Ya no digamos el maltrato que recibían cada una de ellas, cuando resultaba que el padre de familia era un alcohólico o irresponsable, un hombre irresponsable para cubrir las necesidades de la familia, lo cual agravaba la situación económica en el mismo hogar. Por lo tanto, la madre de familia sufría las carencias que había en casa, y esto era para ella de sufrimiento y dolor que se traducía en una sola frase: vivir inconscientemente. ¿Quién le preguntaba a la madre de familia cómo se sentía ante lo que estaba experimentando? ¿Quién podía decirle algo? ¿Con quién podía desahogarse ella para poder expresar lo que ella pensaba, lo que ella sentía? Si ella había sido educada en que esa era su cruz y que tenía que cargar con ella. Ahora entendemos bien las cosas. Ahora entendemos cada vez más que la voluntad de Dios será la voluntad de cada persona. Esa es la voluntad de Dios. Dios respeta el sentir, respeta el libre albedrío que Él nos confió. Y cada persona, pues, era y estaba en su propia libertad para poder decidir. Pero no era así como lo entendían. Y no era así como tenían conocimiento. Además, para muchas madres de familia, había presiones familiares cuando se vivía en casa de los papás del esposo. Y más cuando ellos tenían que emigrar a otro lugar para buscar trabajo y dejar a las familias en casa de los papás del esposo, que era, en la mayoría de los casos, era algo desagradable por el trato que recibían y del cual muchos recuerdan con grande tristeza, porque no solamente recibía el maltrato ella, sino todos los hijos. Vivir en un hogar que le hacía sentir que no era
el suyo. Además, el sentimiento de rechazo, al igual que al de sus propios hijos. Si juntamos todos esos factores que padeció la madre, podemos imaginar el sufrimiento que experimentaron cada una de ellas para poder sobrevivir junto con sus hijos. Y digo cada una de ellas, porque su experiencia es única e irrepetible. Por eso, es momento de abrir los ojos y comenzar a vivir conscientemente. Mañana continuamos. Sigamos reflexionando, porque todo eso que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes.